Es momento de ir abriendo ese archivo ufológico, de recibir a nuestro nuevo compañero y mirar una vez más a las estrellas en busca de ese interesante y esquivo enigma que es el fenómeno OVNI. Comenzamos. Pues tal y como adelantábamos, más vale tarde que nunca, y aunque estemos ya a mitad de poquito más de esta 9ª temporada del Dragón, queremos sumar a nuestro equipo a un buen amigo, pero sobre todo pues a un fichaje que yo creo es necesario en este espacio, y es un fichaje estrella, porque las claves, los datos y las historias ufológicas que nos va a contar, pues es lo que le faltaba de alguna forma al Dragón Invisible. Habréis notado, habréis detectado que en esta temporada apenas hemos dedicado minutos al asunto de los ovnis, a pesar de ser uno de esos contenidos que siempre genera vuestro interés, que siempre genera escuchas, que siempre genera debate, que siempre genera intercambio de opiniones, y hemos decidido solventarlo, repito, con un caballo ganador en este sentido. Estoy convencido también que muchos ya conocéis su trabajo y su pasión por el mundo de la ufología y cómo disecciona al detalle, al milímetro, cada caso que coge o que cae entre sus manos. Hablamos de Javier Domínguez Jadoga, fotógrafo, ilustrador, y por encima de todo y combinado con esas pasiones, pues un auténtico experto, un auténtico estudioso de todo lo que tiene que ver con el mundo de los ovnis. Es autor de trabajos pues que se han convertido casi de forma inmediata en clásicos, como Taxonomía extraterrestre, editado por Guante Blanco, o en coautoría de otro buen amigo como es Lorenzo Fernández Bueno, del libro Extraterrestres. Pero ahora, como digo, se incorpora al equipo del Dragón Invisible para darnos todos los detalles de algunos de los casos OVNI más importantes que han tenido lugar, ya no solo en Castilla-La Mancha, sino en el resto de España, y cuyas implicaciones salen fuera y llegan lejos de nuestro país. Javier, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. Bien hallado, amigo Jesús. Un placer compartir aquí espacio contigo en este canal tan relevante en el mundo del misterio y la divulgación de casos que a mí realmente me apasionan. Te lo decía a micrófono cerrado, te lo digo a micrófono abierto. Sabes que me hace muchísima ilusión arrancar esta sección contigo y sobre todo, bueno, pues poder llamarte compañero también de este equipo a partir de este momento. Tú bien sabes que en el Dragón tenemos una línea crítica, una línea muy racional, y precisamente por eso hemos considerado que eres el perfil más indicado para hablar de estos casos, porque sin decantarte hacia el lado de la credulidad o hacia el lado del negacionismo, tú eres un analista de este tipo de historias y lo haces hasta el extremo, ¿verdad? Tal cual, Jesús, de forma casi, vamos a decir, enfermiza, ¿no? Que suena un poco un término negativo, ¿no? Pero podríamos decir así, ¿no? Es decir, me lo tomo muy en serio. Lo que hago es diseccionar esos casos, y bueno, llegar hasta casi a no descubrir, porque si no dejaría de ser un misterio, ¿no? Pero como digo, el placer es recíproco, amigo. Comparto esas sensaciones que dices y bueno, creo que disfrutaremos mucho, tanto nosotros como nuestros oyentes, de esta nueva sección que estrenamos y que bueno, que seguro dará muchísimo de qué hablar. Eso espero, porque además queremos también que esta sección sirva como altavoz, porque muchos de los casos que vamos a hablar tienen todavía pues hilos de los que tirar, y quién sabe si algún oyente nos puede dar claves precisamente para tratar de comprender mejor algunas historias. Y si no claves, quizá nos puedan contar también sus propias experiencias OVNI, como siempre, pues a través de las redes sociales. Estamos en X, Twitter, en Facebook, en Instagram, pero sobre todo a través de la dirección de mail dragoncmmedia@gmail.com. Ahí nos pueden comentar sus impresiones, quizá detalles olvidados de algunas de las historias que van a ser protagonistas en estos minutos, o como digo, directamente sus propias experiencias, porque desde hoy abrimos este espacio para el mundo de los ovnis aquí en el Dragón Invisible,
que ya era necesario. Y como digo, Javier, nos vamos a centrar, y hoy principalmente para estrenar un poco este apartado, este espacio, nos vamos a centrar mucho en Castilla-La Mancha, en la región. Veremos que hay casos que tienen implicaciones fuera de estas fronteras y, oye, también habrá espacio quizá para otro tipo de historias. Pero hoy teníamos que arrancar y lo hacemos porque Castilla-La Mancha, aunque a veces sea olvidada en esto de la casuística ovni o quede eclipsada por algunas historias, tiene bastante tradición y bastante historia en lo que respecta a lo ufológico, incluso desde los mismos inicios de la era moderna de este fenómeno. Tal cual, Jesús, lo has explicado perfectamente. Siempre debemos considerar, ¿no? Y además, como hemos comentado a micrófono cerrado, esas extensas llanuras, ¿no?, en Castilla-La Mancha y la presencia de esas áreas poco pobladas. Eso conlleva una escasa contaminación lumínica, lo que convierte a esta región en un escenario propicio para los eventos de corte ufológico, no solamente para que se sucedan, sino también para, en este caso, ser testigo de ellos. Es decir, desde los albores, como bien también comentabas, de la era ufológica moderna, con ese avistamiento tan famoso el 24 de junio del 47 en el Monte Rainier por parte de Kenneth Arnold, muchos han sido los reportes de avistamientos y encuentros cercanos con el fenómeno de los no identificados en esta vasta región. Yo podría traer, en este caso, ciudades, poblaciones como Consuegra, Tomelloso, Villanueva de los Infantes, Illescas, Mora, Almagro, Talavera de la Reina, Belmonte, La Gineta, La Roda, Tarancón, Campo de Cristana, Socuéllamos. Como digo, la lista de poblaciones es bien amplia y, bueno, pone de manifiesto la rica casuística ovni de la zona. Y, bueno, entre los elementos comunes de esa narrativa UFO de la zona, destacamos, para muchos, como digo yo, será algo casi desconocido, ¿no?, sobre todo los que se inician en este tipo de pasiones, la presencia sobre todo de esos objetos en los cielos e incluso, Jesús, aterrizados. Encuentros con humanoides, que, bueno, este es el primer caso que vamos a tratar, donde tenemos entidades no humanas, o quizás es la interpretación que le dio nuestro testigo. Y, por supuesto, evidencias físicas, Jesús, huellas de entidades, de esos seres que se mueven, que salen de ese objeto y se mueven en el terreno buscando muestras, etcétera. Y, por supuesto, marcas propias del propio aterrizaje y quemaduras en el terreno, dejando esa zona de tierra totalmente estéril. Es decir, que la gente intentaba luego cultivar, como tenemos algunos casos, y allí no salía, no cultivaban, no se criaba absolutamente nada, Jesús. Yo reconozco, Javier, que te escucho con una sonrisilla en la boca, y los oyentes lo van a entender, y los que sean de la región aún más, porque estamos acostumbrados a oír hablar de grandes casos en nuestra historia ufológica y en la historia ufológica mundial, pero cuando escucho precisamente esas localidades por las que yo tanto he pasado, incluso pues cuando cojo el tren hacia mi pueblo, a Villarrobledo, Socuéllamos, Tomelloso, donde yo voy mucho, el Provencio, que hoy tiene un particular protagonismo dentro de la historia que vamos a contar, pues oye, me sale una sonrisilla de ver cómo el misterio, cómo el fenómeno ovni se puede manifestar en cualquier lugar y sorprender al más pintado. Antes de irnos a un pueblecito, una localidad de la provincia de Cuenca, que es el escenario donde va a suceder o donde sucedió el evento que hoy vamos a diseccionar, me hace mucha gracia porque hablábamos precisamente de, bueno, pues de un fenómeno que tuvo lugar en julio del 47, si no recuerdo mal, lo hemos comentado antes, en Balazote, en la provincia de Albacete, muy cerca, además de mi pueblo, de Villarrobledo. Y ya digo, sorprende ver que ya los periódicos, en pleno boom, porque el fenómeno ovni tal y como lo concebimos hoy en día estaba en plena gestación en esas fechas, ya encontramos avistamientos por estas tierras de Castilla-La Mancha y concretamente en Albacete. Así es decir, los manchegos fueron los primeros en España, de alguna manera, en denunciar la presencia de estos no identificados en sus cielos. Como bien has dicho, esa población albaceteña de Balazote, ¿no?, que en los primeros días de julio del 47, nos retrotraemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿verdad?, unas semanas tras el avistamiento de Kenneth Arnold,
y días después del UFO crash de Roswell, que sucedió el 2 de julio del 47. Es decir, que fue casi emitirse esas noticias, ¿verdad?, allí en el país americano. Y bueno, digamos, de alguna manera parece que hubo un influjo de esa información que llegaba de allí, del país estadounidense, y de alguna manera, pues, originó que ciertos testigos, concretamente aquí en Balazote, en esa población, recogía concretamente el periódico Albacete el testimonio de varios campesinos que en todo momento quedaron en el anonimato, ¿no? Y bueno, y habían presenciado la evolución en los cielos de un objeto de color oscuro. Ellos decían, palabras textuales, con forma de sombrero hongo, que se desplazaba lentamente y en total silencio. Bueno, nadie podía imaginar en ese momento lo que estaba por llegar en este país. Nadie. Como digo, y es importante para los oyentes, hoy nos vamos a mover en pleno boom del fenómeno OVNI, porque el caso que vamos a comentar a continuación, el que hoy nos interesa diseccionar, se produce apenas unos años después, en el 53, cuando ya el fenómeno OVNI, insisto, está vigente, genera interés, genera actualidad y está en pleno proceso de evolución de ese paso de los avistamientos de los primeros platillos o los primeros objetos no identificados a ese primer paso también de empezar a hablar de los tripulantes de los ovnis. Y como digo, Javier, vamos a empezar con una historia que probablemente sea una de las más potentes en nuestra historia y en nuestro catálogo ufológico aquí en España, que rápidamente se bautizó o es conocida en el sector ufológico por el nombre o por el adjetivo con el que se bautizó a los seres que se aparecieron, los tietes cósmicos en Cuenca, concretamente en Villares del Saz. Cuéntanos, ¿cómo arranca esta historia? Pues así tal como has comentado, este es el primer caso con el que vamos a inaugurar esta sección y, como bien indicabas, nos vamos de viaje a la población de Villares del Saz, en Cuenca, donde en el 1 de julio del año 53 tuvo lugar lo que en ufología definimos como un encuentro del tercer tipo, o, haciendo alusión a ese inolvidable film setentero de Spielberg, un encuentro en la tercera fase. Concretamente, nuestro testigo, Máximo Muñoz Hernáiz, un joven pastor analfabeto. Voy en este caso a destacar esa cualidad, ¿no? Es decir, este adjetivo de analfabeto, ¿por qué? Porque hace que el caso resume muchísima más autenticidad. Esa condición de alguna manera haría que esta persona no estuviera bajo ningún tipo de influencia mediática a destacar. Es decir, seguramente no sería ningún apasionado de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque esta persona residía a las afueras de Villares del Saz, ¿de acuerdo? Una zona donde incluso no llegaba la luz eléctrica, es decir, se manejaban con candiles. Él vivía junto a sus padres, Felipe y Amalia. Este chico, bueno, de 13 años, como digo, pastor, cuidaba de sus vacas y cada día hacía el mismo recorrido hacia una zona que se llamaba la zona o la región de la Islilla. Concretamente, día 1 de julio del 53, 10 de la mañana, comenzamos con esa cronología, Jesús. Como cada jornada, como decía anteriormente, Máximo se dirige con esa tropa de vacas a una zona de pastos donde pasaría toda la mañana junto a ellas, bueno, inmiscuido en sus pensamientos, ¿verdad? Llegó cosa de las 13 horas, la 1 de la tarde, y bueno, algo llamó poderosamente la atención y rompió esa calma de la zona, una especie de sonido que de alguna manera destacaba y detectó a las espaldas del pastor, el joven pastor. Un silbido agudo que parecía, como decía él de sus propias palabras, un globo desinflándose. Él se gira, se da la vuelta y se percata que a pocos metros de él divisa lo que él pensaba que era un globo grande de feria, tal cual, así decía él, palabras textuales. Brillaba, parece ser ese globo, en un tono gris claro. Hay otras versiones, que eso también quiero destacar, que decían que ese objeto brillaba en un tono amarillo, ¿de acuerdo? Gris claro, amarillo, es decir, que había esa variedad en lo que serían las interpretaciones en los diferentes títulos, los diferentes libros que recogen este testimonio. Y bueno, aquello, como él decía, era diferente cuando ya se detienen los detalles
considera que es algo distinto a lo que pensó en un principio, que era ese globo grande de feria. ¿Cómo describe el objeto? Luego ya ese testimonio recoge que el objeto tenía forma de tinaja. Una tinaja de aproximadamente 1,3 metros de altura y una base de 31 centímetros. Es decir, que no era algo muy grande. Podría tener perfectamente casi la altura de nuestro testigo con 13 años. Y bueno, ese objeto como tal, esa tinaja, estaba posada sobre el terreno sobre 4 patas, ¿de acuerdo? Es decir, estaba bastante bien asentada en ese terreno. El pastor, el joven pastor Máximo, decide acercarse para verlo con más detalle y de alguna manera, como él indicaba, quería de algún modo atraparlo, ¿no? Cogerlo, ver de qué se trataba, ¿no? Qué era eso que se había posado en ese campo donde él pasaba casi todas las mañanas. Y en ese preciso instante, cuando él intenta atraparlo, se percata de que en la parte superior del objeto se abre una especie de escotilla, de la cual salen dando un salto, tal cual te digo, así como él lo describe, dando un salto del mismo, una serie de curiosas entidades de corte antropomorfo que él denominó, como tú habías dicho anteriormente, tietes. ¿Qué características tenían esos tietes? Bueno, él en un principio pensaban que eran niños. ¿Por qué? Por su altura. Eran 3 concretamente, 3 entidades de unos 65, 70 centímetros de altura, es decir, que eran bien pequeñitos, parecían enanos. Rasgos orientales llamaron también poderosamente la atención de Máximo. Rasgos orientales, ¿por qué? Porque la tez, la piel era totalmente amarilla y tenían los ojos rajados. Como digo, parecían totalmente orientales. Otra cosa que también llamó mucho la atención era el color de la indumentaria. Era un traje azul enterizo. Él decía que parecían los trajes que llevan los músicos en las fiestas. Y aparte estaban también tocados con una gorra con visera. Y otra cosa que también le llamó muchísimo la atención, pero ahí no pudo recabar mucho más detalles, pienso yo que por la distancia, era una chapa que llevaba en uno de los brazos, a modo de emblema, ¿no? Podríamos decir así, como un símbolo, ¿verdad? Bueno, tras ese salto que dan esos seres, estos se acercan a Máximo, yo me imagino también que con la misma curiosidad que el chaval, y comienzan a hablar entre ellos en una lengua muy extraña, totalmente ininteligible. Él no sabía lo que estaban diciendo, él se quedó totalmente absorto. Eso creo que fue lo que realmente llamó la atención de estos seres. Uno de ellos se acercó al chaval, empezó, digamos, de alguna manera a acercarse al chico y bueno, sin venir a cuento, le propinó una sutil bofetada. Él se quedó totalmente helado, tan helado como la mano de estos seres, es decir, él sintió el frío de esa mano, de la piel de esa mano en el rostro. Algo muy curioso y que, bueno, que destaca mucho dentro de esta historia, ¿no? A continuación, ¿qué ocurre, Jesús? Pues esos tietes, ante, como digo, la mirada totalmente absorta, él estaba totalmente aterrado con lo que había ocurrido, ese ser que le toca la cara. Esos tietes vuelven al interior de la nave, valiéndose de una especie de una suerte de agarradera que estaba en la nave, que equipaba la nave, y le permitían impulsarse en el salto, se encaramaban a esa agarradera para volver dentro de la nave, para volver dentro del objeto. Es decir, una escena totalmente dantesca, como está haciendo Jesús. Absolutamente, absolutamente. Y esa bofetada, de alguna forma suave, leve, pero que también es muy característica de esta historia. De uno de los primeros, repito, encuentros con humanoides registrados en nuestro país. Así es, tal cual. Él le llamó muchísimo eso la atención, que ese ser había interactuado de alguna manera, una manera un tanto extraña, ¿no? Es decir, tú conoces a alguien, no le propinas una bofetada, aunque sea de forma muy sutil, ¿verdad? Pero yo pienso que la cara de este chico extrañado, ¿no? Y sorprendido por la forma en la que se estaban comunicando esos seres, yo creo que es lo que originó la curiosidad por parte de la entidad para acercarse y, bueno, de alguna manera interactuar con él. Esto sí lo iba a entender, pienso yo, ¿no? El hecho de ese contacto físico con el ser. Antes del despegue de esa nave, una
nave, ya todos los seres están dentro de la misma, ya han vuelto de nuevo dentro de la nave. Ese objeto en forma de tinaja, como él describía, comenzó a brillar, Jesús, comenzó a brillar de forma muchísimo más intensa. Y aparte, volvió a emitir ese sonido tan característico, ese silbido que él describía al inicio del testimonio. ¿Qué ocurre? Llega un momento que esa nave comienza a despegar de forma vertical, como lo haría un Harrier hoy día, o los cohetes de Elon Musk, esos que tal como salen, vuelven de nuevo de forma vertical, que nos llama muchísimo la atención, ¿verdad? Eso es, despegó como un cohete, pero con una particularidad. Ese objeto no dejaba ningún tipo de estela de humo, ¿de acuerdo? Es decir, no emitía por tanto humo, por tanto no es un objeto que funcionara a combustión, o al menos es lo que determinamos, ¿verdad? Máximo, ya te digo, presa del pánico totalmente, él regresa corriendo con sus vacas a casa de sus padres. ¿Para qué? Pues para narrarle ese bizarro episodio que había vivido. Obviamente, claro está, los padres imaginaron, él vendría con la mueca total, el rostro totalmente desencajado, una mueca desencajada. Los padres no le creyeron al principio. Es más, su madre aseguraba que lo que había visto, dice, este chico pues se ha quedado dormido y ha debido tener visiones. Así es como decía directamente su mamá. Pero claro está, el chico seguía insistiendo, el padre veía que era víctima de ese episodio, de ese histerismo, ¿verdad? De ese nerviosismo que le invadía, y claro, decide comunicar el incidente a la Guardia Civil, ¿no? Se anda con chiquitas y se marcha a la Guardia Civil para comunicarlo. Claro está, la Guardia Civil automáticamente lo que hace es ir a la zona de la islilla donde había ocurrido todo. ¿Qué se encuentran, Jesús? Pues algo muy curioso. Al llegar a esa zona, ellos se topan con 4 agujeros de 5 centímetros de profundidad que formaban un cuadrado perfecto en el terreno. Cuadrado de 36 centímetros de lado. Pero aparte de eso, que ya de por sí es curioso e interesante, había muchísimas huellas en ese terreno, como si alguien hubiese estado por allí moviéndose, ¿verdad? Huellas del tamaño del pie de un niño. ¿De acuerdo? Es decir, que corresponderían a esos seres, a esos 3 tietes que se bajaron de la nave. Es decir, algo que, como digo, es una evidencia física tan necesaria, ¿verdad?, para validar un caso tan excepcional, tan interesante y tan extraño. De hecho, estaba tomando nota porque gran parte de toda esta historia, de toda esta narración, aunque luego veremos que generó el interés de los grandes estudiosos del momento, ¿no?, como Antonio Rivera, JJ Benítez, e incluso en un apartado mucho más crítico y escéptico con todo lo que tiene que ver con la ufología, como Vicente Juan Ballester Olmos, todos lo recogieron y plasmaron esta historia en sus respectivos libros y trabajos, dado el impacto de todo esto. Y ya digo que los primeros testimonios los debemos a la rápida llegada de la prensa, concretamente el diario Ofensiva, a cargo del periodista Jesús Sotos, y del ilustrador Luis Roibal, que ahora me llama mucho la atención porque las imágenes que vemos en esos recortes de prensa a ti también te causarán mucho impacto, y son los primeros que consiguen hablar con este chico, con Máximo Muñoz Hernáiz, y gracias a los cuales de alguna forma tenemos un poco esa historia de forma casi inmediata a cómo sucede. Así es. Además, hay que añadir otra cosita más, otro detalle. Ese mismo día, Jesús, el guardia civil del puesto del pueblo de Honrubia, Crescencio Atienza, que era este señor, concretamente, él observó en el cielo un objeto esférico de color gris. ¿De dónde provenía? Pues precisamente de Villares del Saz. Lo que le llamó a este señor la atención, a Crescencio, a este guardia civil, fue que el objeto no dejaba ninguna estela en su desplazamiento, en su trayectoria. Mira, yo recuerdo, Javier, sí, que cuando... Creo recordar que la primera vez que yo estuve en Villares del Saz, he estado como 2 o 3 veces, después te contaré más detalles, pero tratando de localizar a Máximo, dimos con un guardia civil retirado que obviamente... Bueno, no nos dio detalles concretos ni claros de la historia, porque él la desconocía al detalle,
pero sí nos dijo que es interesante la intervención en todo este caso de la Guardia Civil y que incluso en un momento dado, porque Máximo después de todo esto nunca quiso hablar con nadie de lo sucedido, que quizá también la presión en un momento dado de la Guardia Civil, también estamos en los años 50, todo ha cambiado mucho, ¿no? Pero la presión en un momento dado ante una historia tan extraña quizá pudo causar también el miedo o el pánico que ya quedó sumado al encuentro, instalado en Máximo, y puede ser la consecuencia de que luego ni con su propia familia quisiese hablar de esta historia. Pero después llegaremos a esos detalles, porque hay algo muy curioso, y es que no solo en Villares del Saz, sino que en los días próximos a esta fecha de julio del 53 hubo avistamientos parecidos en otras localidades cercanas. Así es, tal cual. Nos tendríamos que trasladar al 26 de junio, y concretamente a la aldea del Provencio, ¿de acuerdo? La aldea del Provencio, donde los testigos observaron igualmente las evoluciones de un objeto de forma ovoide, metálico, y que en esta ocasión se desplazaba hacia Villares del Saz, ¿de acuerdo? Es decir, según el diario el diario madrileño Ya, decían que era una especie de luminaria, así es como lo definían ellos, que estaba estática, como una especie de lucero del alba, ¿no? Y que duró ese avistamiento nada más y nada menos que 5 horas. Es decir, eso se quedó ahí en el cielo, no se movía, y ellos pudieron observar ese objeto. Luego el objeto empezó a desplazarse hacia Villares del Saz. Como decías anteriormente, la prensa de la época, pues imagínate, se hizo eco de esta noticia, de estos avistamientos múltiples, y bueno, periódico Ofensiva concretamente durante varios días, además, día 12, día 16, 19 y 26 de julio, recogió el testimonio del joven Máximo, incluso una entrevista que se le realizó, y además a otros testigos de la zona. Luego también el diario Arriba, el diario madrileño Arriba, y como decía anteriormente, y quiero sacar también a colación esto porque es muy interesante, ese diario Ya, que bueno, de algún modo podríamos decir que es un titular el que recogía ese periódico, la prensa de la época, un titular bastante sensacionalista, ¿no? Y decía así, esto yo me quedé de piedra cuando lo localicé: el señor Schick, ahora diremos quién es este señor Schick, retrata un supuesto platillo volante. Y a esa noticia, como digo, siempre decimos, bueno, claro, tú me puedes contar lo que quieras. No, esta noticia estaba acompañada de 2 fotografías, concretamente. Pero bueno, ¿quién es este señor Schick? Este señor Schick se llama don Manuel Carlos Ruiz Schick. Es un químico alemán, Jesús, ¿de acuerdo? Tuvo la suerte de poder retratar en 2 tomas, 2 fotografías que él hizo, el supuesto objeto, ese objeto que se dejó ver en el Provencio el día 26 de junio. Concretamente, lo que hizo fue aplicar a su cámara fotográfica un prismático. Lo que haría en este caso es acercarse más a ese objeto, ¿verdad? A nivel fotográfico hablando, por supuesto, con su cámara. Y como digo, según decía, este señor lo definía como un objeto de color lechoso. Si vemos las fotos, yo remito a nuestros oyentes, y a ti también, Jesús, porque es bastante interesante, si no lo has visto, a ese periódico, a ese recorte de periódico, para que veas esas 2 imágenes. La gente decía, claro está, las malas lenguas, por supuesto los escépticos, decían que lo que había fotografiado este señor, este químico alemán, Manuel Carlos Ruiz, no era ese objeto en particular, ese objeto que habían visto esos testigos de la zona del Provencio, sino que lo que había retratado era la luna, ¿de acuerdo? Es verdad que viendo las imágenes y por ese objeto esférico y ese sombreado, pues oye, en un momento determinado uno puede pensar, ¿no? en nuestro satélite. Pero son llamativas las imágenes. Las vamos a compartir precisamente en redes sociales para que los oyentes también puedan sacar sus conclusiones. Eso estaría muy interesante, y que luego la compartan a ver qué le parece. Eso es cierto que se dejan adivinar a ir incluso hasta los cráteres. Lo que ocurre que, claro, parece ser que está algo más sobreexpuesta, es decir, más iluminada, ¿no? Para que nos entendamos todos. Y claro, se dejan en un segundo plano ese relieve lunar. Bueno, yo también quería comentar, Jesús, otros casos. Si te parece, mira, Javier, vamos a hacer vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos precisamente para ver las similitudes
de este clásico ufológico de nuestra historia, como es el caso de Villares del Saz y los tietes cósmicos, como fueron bautizados, precisamente con casos posteriores fuera de nuestras fronteras y que creo que van a aportar detalles de lo más interesante. Lo hacemos en apenas un minutito. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión haciendo algo que debíamos haber hecho hace muchos años, pero ya dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, y es abrir nuestro particular archivo ufológico con especial interés a los casos históricos que han tenido lugar en Castilla-La Mancha. Y hay que reconocer que hemos empezado por todo lo alto, con un caso de encuentro de tercer tipo, es decir, encuentro con humanoides, que tuvo lugar en julio de 1953 en la provincia de Cuenca, concretamente en Villares del Saz. Allí, Máximo Muñoz Hernáiz, pues contó su historia. Él se había encontrado mientras iba a pastar con sus vacas cuando apenas tenía 13 años con un objeto extraño que él describió en forma de tinaja de apenas de 1 metro, del que salieron 3 seres de lo más extraños, más bajitos todavía, de unos 70 centímetros, vestidos con una especie de uniforme azul, con la piel amarillenta, con rasgos asiáticos, así los describió él, y que incluso llegan a suavemente abofetear al testigo, demostrando que tenían la piel muy, muy fría. Él los bautizó como tietes y rápidamente, pues como podéis imaginar, este caso se convirtió en uno de los más importantes de la historia ufológica de España. Y estamos abriendo este archivo con un nuevo compañero que, por ser nuevo en El Dragón, no quiere decir que lleve muchísimos años estudiando al detalle, al milímetro, todo lo que tiene que ver con los casos ovnis más importantes, y es Javier Domínguez Jadoga, fotógrafo, ilustrador, autor de libros como Taxonomía Extraterrestre o coautor en compañía de Lorenzo Fernández Bueno del libro Extraterrestres, y que de alguna forma se suma a nuestro equipo precisamente para rescatar esas historias olvidadas que tienen mucho que aportar al fenómeno ovni. Y Javier, nos hemos quedado justo antes de la pausa en las similitudes de este caso de Villares del Saz con otros casos posteriores que ya tienen lugar fuera de nuestras fronteras. Y es que esta comparación de historias yo creo que es bastante reveladora y aporta detalles pues para comprender un poco a veces lo absurdo del fenómeno. Así es, Jesús, tal como estás comentando, lo absurdo y la evolución del mismo, es decir, de qué manera esos componentes, esas piezas que conforman la narrativa van evolucionando también, al igual que evoluciona el mundo, al igual que de algún modo todos esos elementos, ¿verdad?, esos seres, esas naves, de algún modo van evolucionando, van mejorando, van siendo más tecnológicas, como además tenemos hoy día esas narraciones que vengo un poco a decir que vuelven a salir a la palestra, ¿verdad? Se vuelven a sacar a la palestra, y que hoy día, como estaba comentando, sobre todo en Estados Unidos, bueno, nos están dejando noticias de lo más interesante. Es decir, incluso ya rescatando términos como es el psiónico, ¿verdad? Esa persona que incluso es capaz de contactar con una nave, con una de esas naves, con sus tripulantes, con esos ufonautas, hacerlas aterrizar. Fíjate que eso podría sonar, como decía anteriormente, casi a ciencia ficción, pero no, parece ser que es una realidad y es una narrativa que ha ido evolucionando con el paso de los años. Decíamos este caso en concreto, el de Villares del Saz, el de este pastor Máximo Muñoz, sucede el 1 de julio del 53. Yo traigo otros casos que son muy similares, que son posteriores, también importante destacarlo. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que sucede el 25 de octubre del 54, concretamente en una aldea que se llamaba de Santa Filomena Corcera, en Italia. Es el caso Macerata, como se le llama. Fíjate, tenemos también en este caso no un pastor, sino 2 pastores de ovejas, no de vacas, como en este caso Máximo. 2 niños, concretamente, como decía, de esa zona, de esa región italiana. Y bueno, ellos se topan con 3 entidades también de corte antropomorfo, más pequeñitas que las del caso de Villares del Saz,
Aquí hablamos de seres de 30 centímetros de altura. Imagínate toparte con algo así, ¿verdad? ¿Qué destacaban estos chicos en su narración, en su testimonio? Pues esos seres decían que tenían la cabeza muy grande, una cabeza con forma de balón de rugby, es decir, una cabeza, vamos a decir, amelonada, ¿verdad? No estaba en vertical, sino que era horizontal. El traje, un traje también enterizo, de color gris metálico. Aquí no hay una interacción directa. Me imagino que eran, porque eran dos niños en este caso y no el propio pastorcillo, ¿verdad? El propio Máximo, que le pilló allí solo al pobre y al final le propinaron la bofetada. En este caso, ellos no interaccionan, estos seres no interaccionan con los testigos, sino que huyen corriendo despavoridos hacia la nave ante la presencia de los chavales. Una nave que también tiene cualidades muy parecidas en cuanto a lo que es la forma a la del caso de Villares del Saz. Forma de barril. Concretamente 1,5 metros de altura, 70 centímetros de base, igualmente también despega de forma vertical, pero en esta ocasión sí deja una estela, más que una estela, una ráfaga de fuego, Jesús, que de algún modo esa ráfaga, ese impacto, ¿verdad?, de la ráfaga contra el suelo golpeó de algún modo a los testigos, según referenciaban en su narración. Tengo también otro caso interesante, días después, ¿no?, de este caso Macerata, que es el caso de Rosa Lotti, concretamente también en una región de Italia, en Cenina. 1 de noviembre del 54. Para situarnos, esta señora Rosa, pues bueno, caminaba descalza, ella decía, porque no quería manchar los zapatos y las medias. El suelo parecía que estaba algo con barro y demás, ¿verdad? Seguramente había llovido días anteriores. Y bueno, portaba en una de sus manos un ramo de flores y iba camino al cementerio. ¿Con qué se topa esta señora? Ella lo primero que ve es la nave. Una nave muy curiosa en cuanto a forma. Una nave de aproximadamente unos 2 metros de altura. Eran como 2 conos invertidos uno al otro y conectados por la base, ¿de acuerdo? Ella decía que la nave no tenía esa sensación, no le daba la sensación de que era estaba, digamos, realizada o de metal, no era metálica, sino que era una nave que parecía, le daba la sensación que era cuero. Eso es lo que ella decía. Comentaba que parecía cuero, parecía piel, lo que era el recubrimiento de esa nave. Bueno, como digo, ella se topa con esa nave que le llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, que estaba también posada en el suelo sobre unas patas. Justo detrás de la nave aparecen dos seres también de corte antropomorfo. Ella parecía y decía, le parecieron que eran niños por su estatura de 1 metro de altura, pero claro, hay algo que le llama mucho la atención a Rosa, y es el rostro. El rostro era un rostro de adulto, un rostro arrugado, rasgos también orientales, como en el caso de Villares del Saz. Y una cosa que a ella, aparte de provocarle interés, de alguna manera la conmocionó, era la amplia sonrisa de esos seres, ¿verdad? Eso es algo que le llamó muchísimo la atención a Rosa. De alguna manera una sonrisa tétrica, terrorífica. Inquietante algo, como menos. Ya te digo, totalmente. Y bueno, esta mujer se da cuenta y describe a la perfección la indumentaria de estos seres. Ella decían que llevaban un mono ceñido con botonera, una botonera con unos botones muy brillantes, una capa, fijaros qué curioso, parecía, ¿no?, como los héroes de la época, y un casco que dejaba ver la cara del ser. Y bueno, se comunicaban también igual, como pasaba con el caso de Máximo, en un idioma que ella no entendía y que, bueno, decía que parecía chino. ¿De qué modo se comunicaban entre ellos? Pues era como una especie de liu, lai, loi, la. Así era como hablaban ellos, parecían chinos, como ella destacaba en su testimonio. Y bueno, uno de ellos, esto en este caso también tenían ganas de gresca, se abalanza sobre Rosa y le arrebata tanto las flores como sus medias. Esas flores y esas medias ellos automáticamente la echan dentro de la nave. No sé con qué intención, la verdad, no tenemos ni idea qué es lo que harían después con ella. La nave como tal despegó y dejó varias marcas en el suelo. ¿Quién vio eso? Bueno, concretamente muchos testigos, sobre todo de la zona, vecinos de allí de la zona,
que visitaron posteriormente al encuentro, comprobaron que había unas huellas en el suelo, que había dejado esa nave unas marcas en el suelo, y además el jefe de los carabineros de la región. Es decir, que había también un testimonio de una autoridad competente, que eso hay que destacarlo siempre. Luego también tenemos otro caso, nos tendríamos que ir al año 67 en Francia, el caso Valensole. Igualmente, una persona también dedicada al campo, a la crianza, a la agricultura. Concretamente, este señor era Maurice Massé, que era un productor de lavanda. Él se dedicaba al cultivo de la lavanda. ¿Con qué se topa este señor allí en sus campos, en su terreno? Pues concretamente con dos humanoides, igualmente humanoides también de baja estatura, 1 metro de altura, macrocefalia, es decir, la cabeza grandota. Y bueno, él se percata, se da cuenta de que estos seres están recolectando muestras del suelo. El objeto justo al lado de estos seres, un objeto posado en forma ovoidal, que igualmente en el caso de Villares del Saz, de Máximo, emitía un zumbido, ese silbido, ¿verdad?, que comentaba Máximo. La nave era mucho más grande, era de 4 metros de ancho por 2,5 metros de alto, también posadas con sus patas en el suelo, esas naves de chapa y tornillo, ¿verdad?, que tanto nos gustan a los románticos de la ufología. Total. Así es. Y bueno, los seres, al sentir que se acercaba a Maurice, que estaba de algún modo allí recostado en el suelo, viendo los movimientos que hacían estas entidades, ellos se sintieron amenazados por su presencia. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, también de algún modo estaban a la defensiva. Uno de ellos le apunta con un objeto, no sabemos lo que es, si era una pistola, si era no sé qué te digo, una vara, un cilindro, no. Él vio un objeto que portaba uno de ellos en la mano, que le apunta directamente y lo deja totalmente paralizado. Es decir, en ese momento da tiempo a que los seres vuelvan a la nave y la nave parte de allí de la zona, despega y se pierde en el firmamento. ¿Qué ocurre? Maurice lo que hizo fue trasladárselo a su padre. Él temía que lo tomaran por loco, pero su padre fue el que le dijo, le animó, le espoleó de alguna manera que lo hablara con las autoridades, que lo comentaran. Y bueno, acudieron a la zona, como ha ocurrido en estos casos anteriores que os he estado comentando, y sobre todo el que en este caso nos compete, que es el de Villares del Saz, dedicado a este episodio. Eso es. Llegan allí a la zona de aterrizaje y comprueban, estupefactos, que hay una quemadura en el terreno de 3 metros de diámetro. Según trasladaba Maurice, el testigo, dijo que durante años en ese terreno, en esa zona de la quemadura, no se pudo cultivar, no nació ni una sola lavanda. Jesús. Esto me recuerda, fíjate, a muchísimos kilómetros de distancia y en el tiempo, a un tema que, si no pasa nada, abordaremos al detalle dentro de unas semanas, como es el caso del Cerro Uritorco y esa huella, digamos, del pajarillo en la que tampoco crecía la hierba, como sucede en tantos avistamientos de este tipo cuando hay, según los testigos, aterrizaje. No hay tiempo para mucho más, Javier. Ya ves que se nos han agotado los minutos describiendo al máximo detalle esta historia de Villares del Saz y otros casos parecidos fuera de nuestras fronteras. Pero para terminar, yo sé que pedirte pues una opinión o una conclusión en este tipo de historias es absurdo, entre comillas, pero ¿qué sensaciones, qué impacto te genera a ti o te ha generado esta historia de los tietes al revisitarla, al buscar información y al documentarte sobre ella? Bueno, de primera, esta historia me ha obligado a consultar mi biblioteca ufológica. Y claro, eso es un templo, ¿eh? Me topé con un título, que son Los humanoides de Antonio Rivera, acompañado, fíjate tú, por Aimé Michel, Jacques Vallée, Gordon Creighton, Coral Lorenzen, es decir, un título, un imprescindible de la ufología, ¿verdad? Y claro, estudiando, mirando, revisando, te topas con posibles causas, ¿no? ¿Qué es lo que pudo originar que este chico, que Máximo, nuestro testigo, nuestro joven testigo, este joven pastor de allí, de Villares del Saz, llegara a ver lo que vio y llegar a relatar lo que relató, ¿verdad? Basándose en esa experiencia, en esa vivencia. Bueno, yo podría decir 1000 cosas, es decir, podría ser invención del chaval,
por supuesto, pero como dijimos al principio, no olvidemos ese punto a favor del testigo en cuanto a lo que es luego su testimonio a la hora de relatar el testimonio, que este chico era analfabeto, es decir, no creo que tuviera mucho contacto con la ciencia ficción de la época, las películas de la época, ¿verdad? Esos cómics de la época dedicados a esa forma, digamos, de alguna manera interpretar esas visitas de estos seres, de estas entidades, de estas naves, como lo hacía la ciencia ficción. Podría ser una invención, perfectamente. Confusión, por supuesto, también. Pensemos. Ensoñación, incluso, quizá, como ya planteaba la madre. Incluso un golpe de calor, Jesús. Un golpe de calor. Hablamos del 1 de julio del 53. Provincia de Cuenca, hace calor. Sí. Yo he estado mirando un histórico de lo que sé, en este caso, de temperaturas de allí de la zona. Obviamente en el año 53 no había datos, pero el histórico me indicaba que entre 30 y 35 grados a esa hora que tiene lugar el avistamiento, 1 de la tarde, ¿de acuerdo? Es decir, el chaval pudo, aparte del cansancio acumulado, de ese aislamiento en el campo, ¿verdad? Él estaba allí tranquilamente con su pensamiento, con sus ideas, y aparte esa temperatura, ese calor, golpe de calor perfectamente, que de alguna manera le provocó un estado alterado de conciencia, un estado de percepción alterada, ¿verdad? Eso podría ser perfectamente. Tecnología humana, podría ser también lo que vio este chico, perfectamente. Año 53, es decir, si nos retrotraemos, recordamos, poco de historia, primeros años de la Guerra Fría, la primera etapa de la Guerra Fría. Sí, pruebas de prototipos militares, globos meteorológicos, y bueno, a lo que se suma también la libre interpretación de un chaval de 13 años. Eso también es importante. Y bueno, para los que amamos tanto esto de los extraterrestres, de las visitas de entidades no humanas, ¿verdad? Como ahora se dice, las NHI, pues un encuentro del tercer tipo, como decíamos también al comienzo del relato. Bueno, encuentro del tercer tipo con entidades que de alguna manera dejan su impronta en forma de marcas y huellas en el terreno. De algún modo así es como podríamos terminar el relato de este maravilloso caso, increíble por supuesto, y que bueno, que ha dado tanto de qué hablar la ufología, no solo nacional, sino también internacional. Absolutamente. Y como añadido, decir simplemente para completar un poco esta historia, al margen de interpretaciones, al margen de posibles explicaciones, yo te decía que hasta en 3 ocasiones he estado en Villares del Saz, hace ya muchos años, tratando de localizar a Máximo, con compañeros, ¿no?, como David Cuevas o Daniel Valcárcel, y lo cierto es que lo localizamos. Y lo más sorprendente es que, bueno, Máximo, muchísimos años después, se hacía el loco hasta que lo acorralamos en su casa y vimos que efectivamente no quería oír ni hablar de esta historia que, como suele pasar por desgracia, pues generó mofa en el pueblo, generó incluso pues esa presión, hablan algunos de la Guardia Civil después de este avistamiento. Y sobre todo lo que digo, ¿no? No le da ni más veracidad ni le resta a la historia, pero el hecho de que no quisiera hablar de esto, ya no con los periodistas, sino ni siquiera con su familia más cercana, con sus hijos, con su esposa, yo creo que le da un impacto a la historia de Máximo que, insisto, al margen de explicaciones pues ufológicas o explicaciones más racionales, algo vio que le marcó de por vida. Así que, Javier, ¿qué decir? Que lo que decía al principio, que me hace mucha ilusión incorporarte al equipo de este programa para que nos vayas desgranando estas historias que a veces quedan eclipsadas o caen en el olvido y que yo creo que merece la pena rescatar para reflexionar y para asombrarnos. Así que, compañero, muchas gracias y hasta la próxima. Un placer, Jesús. Un abrazo fuerte y gracias por darme esta oportunidad. Y con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y aprendido, nos despedimos, pero solo hasta dentro de 7 días. Y lo hacemos con una serie de encargos, porque ya sabéis que si os ha gustado este programa, que si os ha gustado esta disección a uno de los clásicos ufológicos de nuestra historia, nos lo tenéis que hacer saber, o bien en las redes sociales, estamos como El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram, donde queráis, pero hacedlo si os ha gustado, porque a nosotros nos entusiasma leer vuestros comentarios y opiniones y además nos anima a seguir colaborando
juntos con vuestras ideas para hacer y preparar nuevos programas. Así que, como digo, con el deseo de escucharnos aquí dentro de 7 días, el próximo viernes en la medianoche aquí en Radio Castilla-La Mancha, nos despedimos con el agradecimiento de todo el equipo que hace posible este programa. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo.